Muy buenas noches, qué bueno que estén todos conectándose ya a esta nueva sesión de Textos de la Izquierda de Foro Republicano. Esta es la segunda sesión, ya tuvimos la primera que se trató sobre Boaventura de Sousa Santos y hoy tenemos a un invitado muy especial, al profesor Gonzalo Arenas, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Historia, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián y también exdiputado de la República por la región de la Araucanía. Así que muy bienvenido, profesor Gonzalo Arenas. Muchas gracias, Andrés. Pues Bueno, ahora, sí, parto. bueno, el tema de hoy es muy importante porque tenemos a un autor fundamental de la izquierda, que es Ernesto Laclau, y mejor que el profesor Gonzalo Arenas hoy para explicar parte de este pensamiento que es sumamente importante para entender a lo que nos estamos enfrentando hoy. Así que todo el escenario virtual para usted, profesor. Muchas gracias, Andrés. Pues tenemos que hablar sobre Laclau, también sobre su señora, Chantal Mouffe, que también fue parte también de toda la construcción del posmarxismo. Ahora, para entender el posmarxismo hay que entender primero un poco de qué es el marxismo, porque desde ahí nace, desde ahí se construye. Y así, en forma muy rápida, lo que tenemos, o sea, el marxismo es una metodología, es una forma de analizar la realidad capitalista, que surge con Marx en el siglo XIX. Y uno de sus supuestos fundamentales es el materialismo histórico, es decir, que son las causas materiales los que producen las transformaciones sociales. Recuerden que antes del materialismo histórico, ¿no es cierto?, en la filosofía primaba el idealismo, en el sentido de que las ideas eran capaces de generar o de encauzar la vida del hombre. Bueno, el materialismo histórico es el proceso inverso. El hombre no es libre, ni individual ni socialmente, sino que está condicionado por la realidad material en la que se mueve. Y especialmente por o sea, por los métodos de producción que se utilizan en dicha realidad para satisfacer sus necesidades. Es decir, lo que determina todo lo que el hombre es o puede ser es la distribución del proceso de producción económica, que determina a su vez lo que los marxistas llaman una superestructura. Está en la base, ¿no es cierto?, la forma en cómo se organiza la economía. Las personas están por sobre, ¿no es cierto?, esta organización, pero esta organización crea por sobre las personas y por eso lo llaman superestructura, una especie como de caparazón, ¿no es cierto?, que determina las creencias intelectuales, espirituales, las formas de organización social, los valores, etc. Es decir, todo lo que el hombre es está condicionado por su realidad material. Ahora, el marxismo parte de la base que esa realidad material, ese modo de producción capitalista no es natural. Y no es la única forma en que el ser humano puede vivir. Al contrario, este es un sistema, el capitalista, elaborado por una clase social determinada como es la burguesía y cuyo único finalidad, ¿no es cierto?, es mantener sometida a gran parte de la población y por lo tanto explotada en beneficio exclusivo de esa burguesía. Por lo tanto, la conclusión marxista es que eliminado, ¿no es cierto?, esta forma de producción capitalista, se cae la superestructura ideológica de valores, de ideas, de sistemas jurídicos, de sistemas políticos, etcétera, y por lo tanto se puede volver a generar una nueva estructura económica que cree una superestructura más acorde con la naturaleza humana. O sea, vivimos en un mundo de maldad absoluto, y la única forma de superarlo es destruyéndolo completamente para construir una nueva realidad económica y así construir un nuevo caparazón de ideas, valores, etcétera, que son los valores, por supuesto, marxistas y que son los más acordes, según Marx, a la naturaleza humana. Ahora,
El marxismo ha tenido muchas evoluciones, pero solo nos vamos a detener antes de la Clau en una específica, que es el marxismo-leninismo, y que en el fondo es el aporte que hace Lenin a la teoría marxista. ¿Qué es lo que dice Lenin y que se diferencia de Marx? Marx decía o pensaba que esta evolución, o sea, que el capitalismo por su propia evolución iba a terminar destruyéndose, ¿sí? Que había una evolución natural capitalista. En cambio, y por lo tanto habían etapas en el proceso revolucionario. Primero tenía que existir una revolución burguesa, después, ¿no es cierto?, venía una revolución proletaria, después venía un periodo de transición y después venía la dictadura del proletariado. Y ahí se llegaba, ¿no es cierto?, a la sociedad socialista. Lo que dice Lenin es que no hay que necesariamente esperar esa etapa y la historia se puede acelerar, y se puede acelerar en base a la violencia. ¿Ah? La violencia no empezó con Lenin, ¿ah? Marx también legitimaba la violencia, ¿ah? En el cambio de las estructuras sociales, pero es Lenin el que le da, ¿no es cierto?, como el aspecto más en detalle, más de organización de un partido de vanguardia que lidere esa violencia y por lo tanto lidere esa futura hegemonía. Porque Lenin parte de la base además que las minorías pueden generar revoluciones que terminen sometiendo a las mayorías. Y es un tema fundamental. Por eso la necesidad de vanguardias que dice Lenin. Bueno, establecido, y en la tesis leninista, también de acuerdo con Marx, hay un solo sujeto histórico llamado a conseguir la destrucción del capitalismo y por lo tanto también de la democracia burguesa y la construcción de un nuevo Estado marxista. Y esa clase social es el proletariado, son los trabajadores. El proletariado es la única vanguardia de la revolución, es la única capaz de tener la fuerza, la concientización y la capacidad de ejercer violencia para alcanzar una revolución. Y por lo tanto, todos los partidos marxistas son partidos proletarios, y buscan esta finalidad del partido de vanguardia, que es el que va abriendo el surco para la revolución. Bueno, lo que ocurrió es que después de mucho transcurrir, cuando ya en los años 80 el marxismo ideológicamente estaba siendo bastante debilitado y se veía que el liberalismo económico que nuevamente se estaba imponiendo establecía realidades sociales muy distintas a la época de Marx y a la época de Lenin. Este viejo esquema que les di en general de lo que es el marxismo ya no funcionaba. La idea marxista está plenamente vigente. Lo que dicen los autores post-marxistas es que la forma de implementarlo en estas nuevas sociedades ha cambiado. Y por lo tanto, la forma de enfrentar el cómo destruir el sistema capitalista y su democracia burguesa tiene que ser enfrentado en forma distinta a lo que era tradicionalmente con Marx y después con Lenin. Y de ahí surge este señor, pues, Ernesto Laclau, argentino, que muy pronto se fue a Inglaterra, estudió su doctorado ahí, hizo clases hasta que murió en Inglaterra. Ahí conoció también a Chantal Mouffe, con la cual escribió el primer libro o más fundamental que expresa la idea postmarxista, que es un libro que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista hacia una radicalización de la democracia, así se llama. Este libro, que fue publicado en 1985, marca el inicio del postmarxismo. ¿Y qué es lo que establece? Después hay otro libro, está La razón populista, que hizo Laclau solo también. Pero leyendo esos dos, uno ya tiene una visión del postmarxismo. Pero, ¿qué dice en esta primera idea? La sociedad en la que se enfrenta hoy día las fuerzas de izquierda no es una sociedad que se divide en clases sociales rígidas de acuerdo a una determinación económica preexistente. Es decir, aquí ya no hay ricos explotadores versus proletarios explotados. El liberalismo ha hecho que la realidad social sea mucho más compleja. Y por lo tanto, el sujeto llamado a hacer la revolución
ya no es exclusivamente el proletariado, porque el proletariado en las condiciones que Lenin y Marx lo vivieron ya prácticamente no existen, o si existen, no tienen una entidad suficiente como para llevar adelante la revolución. Entonces, aquí ya la Clau cuestiona dos cosas. Primero, que exista un sujeto revolucionario por esencia, y segundo, que ese sujeto revolucionario esté predeterminado por su realidad económica. Y lo que dice la Clau es lo siguiente. Hoy día las diferencias no son de clases sociales, sino que son más bien de sujetos políticos. ¿Ah? Por lo tanto, lo que determina a la sociedad no es tanto la calidad económica de los protagonistas de esa sociedad, sino que cómo estos se pueden aglutinar en torno a ciertas demandas específicas. Y por lo tanto, ahí llega la segunda conclusión. Como ya no están determinados económicamente, los sujetos políticos se construyen discursivamente. ¿Ah? Y se construyen discursivamente ya no en base, ¿no es cierto?, a un proletariado, sino que en base a múltiples sujetos políticos que pueden establecerse en la sociedad. Porque hoy día, a diferencia de lo que era el marxismo clásico, ya no existe una sola demanda ciudadana o demanda proletaria, ¿ah?, que es acabar con la explotación capitalista. Ahora las demandas son múltiples, porque múltiples son los sujetos sociales y porque el liberalismo ha hecho a la sociedad mucho más múltiple que antaño. Entonces, estos distintos sujetos sociales se arman y se organizan en torno a realidades muy distintas. Pueden ser la ecología, pueden ser los temas de género, pueden ser también los espacios territoriales, pueden ser, bueno, infinidad de cosas, de materias, de demandas que permitan aglutinar a personas muy distintas y girar en torno a esta demanda específica. Bueno, ¿qué dice el posmarxismo? El posmarxismo dice que ante esta realidad social de grupos fraccionados girando en torno a distintas demandas específicas, la labor del posmarxismo, la labor de los nuevos dirigentes de la izquierda, es lograr politizar esas demandas y utilizar ese descontento para producir la revolución y por lo tanto la caída del régimen capitalista. Y por ende, como la gente naturalmente no sabe que forma parte de un círculo que gira en torno a una demanda específica y no tiene contenido político muchas veces esa demanda, la función marxista es infiltrarse o ser parte de esas distintas demandas sociales, politizarlas y lograr enfocarlas, ¿no es cierto?, a un fin marxista propiamente tal. Y para lograrlo, lo que producen es lo que se llaman las relaciones de equivalencia. Es decir, las distintas demandas sociales se van colocando en forma ordenada para que tengan un enemigo común. Entonces, el marxismo trata de hacer que los ecologistas vean, por ejemplo, que el empresario es el enemigo, que hace que la ecología, ¿no es cierto?, se deteriore. Al feminista le dice, el empresario también es el gran abusador de la sexualidad, porque en el fondo los negocios están organizados de manera patriarcal. ¿Ah? Después, no sé, al pueblo indígena le dice, el empresario es el que ha minado, ¿no es cierto?, todos sus recursos naturales y por lo tanto no puede usted desarrollarse como le hubiese gustado como pueblo originario. Es decir, se produce una relación equivalencial en que la izquierda trata de apuntar todo ese malestar de distintas demandas que muchas veces no tienen ninguna relación entre ellos hacia un objetivo político común. ¿Ah? Es decir, hay que buscar a alguien a quien odiar. Esa es la finalidad posmarxista. Y una vez que tenemos a alguien ya determinado a quien odiar, podemos, ¿no es cierto?, ir produciendo este cambio revolucionario en la sociedad. El punto es que para poder lograr este enemigo común, también lo que dice la Clau, y es parte de su teoría, ¿no es cierto?, de la construcción discursiva de los sujetos políticos, es necesario tener lo que él llama un significante vacío.
porque el odiar a alguien es una etapa de la política nomás, ¿ah? Pero para poder pasar a la acción, los tiene que motivar un objetivo común a estas distintas demandas. Ese objetivo común es lo que la Clau llama el significante vacío, es decir, algo que puede representar muchas cosas distintas para mucha gente y logra unirlos en algo. Por ejemplo, la igualdad. La igualdad uno la puede interpretar de mil maneras. El postmarxismo trata de que sean conceptos, y por eso le dice significante pasivo, que tengan una amplitud para acumular distintas demandas y en base a ese significante vacío, construido discursivamente a partir de estos nuevos sujetos políticos, lograr una unidad de acción. Y por eso puede ser, por ejemplo, temas como la igualdad, temas como no más abuso, ¿ah? Lo que ocurrió en el estallido social, ¿no es cierto? Chile cambió, o sea, que puede representar muchas cosas para gente muy distinta, pero que logra movilizar la acción en un determinado sentido. Y por eso la estrategia postmarxista, que es la que asumió el Frente Amplio y también el Partido Comunista, sobre todo a partir del 2010 más o menos, es hacer un trabajo en las organizaciones sociales. Y ya no es un trabajo, no es un trabajo político de captación de militantes, ¿me entienden? Sino que es un trabajo político de politización de causas sociales, de creación de nuevos sujetos y actores políticos, que se reconozcan a sí mismos como actores y que puedan formar parte de esta relación equivalencial, que lo llaman. Y esto se hace, por supuesto, también discursivamente. Ahora, una vez que esto se logra, se necesita una nueva etapa, y aquí por eso se llama siempre el postmarxismo, que su principal manifestación es el populismo. Los significantes vacíos pueden ayudar a aglutinar a muchas demandas sociales distintas. Los pueden llevar a la acción también. Pero la única forma de que esa relación equivalencial sea permanente o tenga una duración importante es que ese significante vacío sea capaz de generar afectos. ¿Ah? Porque los postmarxistas reconocen que lo que mueve la política no es la razón, sino que es la afectividad. Y para que pueda ese significante vacío tener afectividad, es necesario que ese significante vacío se encarne en la figura de un líder. Y por eso, ¿no es cierto?, es que el postmarxismo siempre termina siendo populista. Populista porque se basa en un liderazgo carismático. Ejemplo, Hugo Chávez. Ejemplo, ¿cierto?, Evo Morales. Ejemplo, Rafael Correa en Ecuador. Entonces, cuando ese significante vacío logra configurarse en un líder determinado, ya se tiene una posibilidad de largo plazo de poder alcanzar, ¿no es cierto?, objetivos políticos importantes, movilizando a mucha gente, manteniendo indeterminado qué se quiere, pero sí hacia dónde se va. Miren lo importante que es esta diferencia. No sabemos qué vamos a lograr, pero todos sabemos que vamos para allá. Esa es como la lógica más clara del postmarxismo, y por eso es tan peligroso, porque al ser un método de acción esencialmente populista, lo único que logra es la destrucción de instituciones. Y lo dice claramente también la Clau. Él reconoce que una vez que la máquina postmarxista se coloca en movimiento y logra derribar un sistema político y económico determinado, se produce una especie de tierra de nadie. Y él alerta principalmente a la izquierda diciendo, ojo, en esa tierra de nadie también puede surgir, para conquistar una nueva hegemonía, una derecha extrema. Y por lo tanto, ahí la izquierda tiene que estar muy atenta para llenar ese espacio. O sea, está en la irresponsabilidad del postmarxismo, que incluso se da cuenta que destruyendo puede no llegar a ser una revolución postmarxista, sino que se la puede ganar su adversario de siempre, ¿no es cierto?, que es, o lo que ellos llaman, la derecha más reaccionaria o más autoritaria, y por lo tanto pueden terminar en dictaduras de derecha también. Por lo tanto, este es un proceso casi como de jugar con fuego, ¿ah? Porque además los postmarxistas confían que se van a poder
que se va a poder rearmar un nuevo consenso, que se va a poder, ¿no es cierto?, establecer una nueva hegemonía cultural, política, etcétera, en un tiempo muy breve, y que una vez establecida esa nueva hegemonía ya puede empezar, ¿no es cierto?, una revolución social, política y cultural como corresponde. Por eso, dicho esta estrategia, lo que es el posmarxismo, por lo tanto, no es que sea algo o que busque algo distinto al marxismo, busca lo mismo, pero adapta las herramientas y las estrategias marxistas a esta nueva realidad de sociedad neoliberal que le llama. Y que es la única forma de poder hacer la revolución que quería Lenin en el siglo XXI. Entonces, y esto es importante, la revolución de Lenin era a balazos. La revolución posmarxista es a discursos. Y por eso es tan importante el lenguaje. ¿Ah? De hecho, Laclau, parte de su obra y de su labor como académico, está dado por el análisis del lenguaje. El lenguaje, las palabras, él dice, son las nuevas balas de la revolución. Y por eso siempre tiene las características de una especie de batalla cultural. Y por eso es tan importante cómo se habla, porque una conclusión del posmarxismo es que el lenguaje crea realidades. Entonces, si yo empiezo a hablar de ellos y ellas, ya estoy creando, ¿cierto?, una realidad de diferenciación de sexos que puede producir después, ¿no es cierto?, o facilitar posturas como el feminismo, más radical, etc. Por lo tanto, las palabras no son inocentes. Y una de las principales luchas se da en la lucha discursiva. ¿Cuáles son los conceptos que andan flotando? Cuando se habla de dignidad, cuando se habla de revuelta social y no de estallido social, el concepto de revuelta también tiene un significado político muy cargado. Y así, si ustedes empiezan a revisar el lenguaje posmarxista, se van a encontrar lleno de conceptos e ideas. Y como uno no está preparado, las empieza a asumir como propias. Y uno no se da cuenta cuando la sociedad ya empieza a pensar como habla. Es decir, se invade la subjetividad de la persona en base al discurso. Y por eso es tan importante el lenguaje. Y Laclau y Moffett por mucho tiempo, ¿cierto?, se dedicaron específicamente a crear un lenguaje propiamente postmarxista. Ahora, otra cosa también, que se me pasó porque lo debería haber dicho antes. Para el postmarxismo, así como para el marxismo, voy un poco atrás, así como para el marxismo clásico, la democracia, el sistema democrático liberal, es un sistema de democracia burguesa llamado a explotar a una mayoría en beneficio de una minoría. Para el postmarxismo, esa democracia liberal, además, es falsa. ¿En qué sentido? En que la democracia, en que en política no existe la capacidad de ponerse de acuerdo entre protagonistas antagónicos en el área política. ¿Ah? Esta creencia de la democracia liberal, que se puede transar en el Congreso, que se pueden llegar a acuerdos, que se pueden hacer políticas comunes, políticas de Estado, Laclau dice que eso es mentira. Es parte de la mentira que tiene la democracia burguesa para imponerse como un mecanismo de explotación a las mayorías. Por lo tanto, aquí recurren, y aquí hay un tema que es la vertiente autoritaria también que tiene Laclau y el postmarxismo, se basan en un autor que se llama Carl Schmitt. Carl Schmitt tiene una obra que se llama El concepto de lo político, en donde él determina que la política liberal es una farsa, que la política liberal no puede llegar a acuerdos y que lo único que hay en realidad en la discusión política es una relación de amigo-enemigo. Y por lo tanto, la única forma de establecer políticas públicas es con la derrota de uno de esos dos. ¿Ah? Es la victoria que aplasta al otro. No existe convivencia democrática, no existen acuerdos capaces de generar políticas verdaderas, no existen acuerdos capaces de producir cambios significativos en la realidad política y social, solo se construyen en base a la derrota de uno de los oponentes. Y por eso es autoritario también el posmarxismo, ¿ah? Porque
al fijar la imposibilidad de las democracias liberales de llegar a acuerdos, deja prácticamente de lado la política. La política de los acuerdos, deja la otra política, ¿no es cierto?, para derrotar a las personas, o sea, al adversario plenamente vigente. Y ahí el arma principal, como habíamos dicho, es el lenguaje. Ahora, ¿cómo uno puede ir viendo en el caso de Chile cómo se ha ido organizando o metiendo esta ideología posmarxista? Y esta ideología posmarxista primero surge en Chile independiente de la izquierda concertacionista. Y surge más o menos en el año 92 con una organización, y quizás pocos la recuerdan, que se llamaba La Zurda. No sé si alguno se acuerda de ella, que surgió el año 92, que era en el fondo la izquierda que no se metió a la concertación. La Zurda fue la que creó después también, o al alero de La Zurda, se creó lo que se llamó el Frente de Estudiantes Libertarios. Y tanto La Zurda como el Frente de Estudiantes Libertarios empezaron a meterse en las universidades. La Zurda se transformó después en lo que se llamó la izquierda autónoma, en donde participó el actual presidente Gabriel Boric, porque Gabriel Boric es heredero de La Zurda, fundador de la izquierda autónoma que después se divide en dos nuevamente, se divide en el movimiento autonomista y en la izquierda autónoma propiamente tal. Y después que logra y consigue la victoria principalmente en la Universidad de Chile y que son los que lideran el estallido estudiantil del 2011, junto con el Frente de Estudiantes Libertarios que también gana la FECH, que también gana la Federación de la Universidad Austral, gana la Federación de la Universidad de Concepción, etcétera, y que después crea el movimiento de izquierdista libertario. Y a eso se suma después Revolución Democrática, que nace al alero del NAU en la Universidad Católica. Entonces tenemos tres confluencias de ideología postmarxista establecido en el movimiento de izquierda libertario, en el movimiento autonomista, en la izquierda autónoma y en la revolución y en Revolución Democrática, que son los que en el 2017 dan forma al Frente Amplio. El Frente Amplio es el sujeto postmarxista por excelencia que tenemos hoy día en Chile. Ahora, ese Frente Amplio tiene una alianza fuerte con el Partido Comunista, pero no porque este Frente Amplio se haya izquierdizado en la forma tradicional del Partido Comunista, sino que fue porque el Partido Comunista, en el final del periodo de Gladys Marín, cambia su estrategia tradicional y pasa a una estrategia derechamente postmarxista. ¿Cuál es el mayor reflejo de este giro conceptual o estratégico del Partido Comunista? Revisen en internet el programa de gobierno de Gladys Marín de la elección presidencial de 1999. Y se van a dar cuenta que ese programa de gobierno contenía prácticamente lo mismo que se trataba de imponer en la última convención constituyente. Es decir, existe aquí una hegemonía ideológica postmarxista que ha sido consistente y a la cual también se sumó el Partido Comunista. Y por lo tanto, hoy día el Partido Comunista es tan postmarxista como el Frente Amplio. Y esas son las fuerzas que hoy día han cambiado la izquierda y han derrotado a la izquierda que formaba parte de la concertación, de la ex concertación, a la socialdemocracia. Y lo más probable es que en la elección de convencionales se vea cómo esta izquierda postmarxista va a terminar ya comiéndose en forma definitiva a esta otra izquierda concertacionista. Por eso es que el Partido Socialista vio esto con anticipación y si recuerdan bien las negociaciones, el Partido Socialista se fue de sus aliados tradicionales de la democracia cristiana, el PPD, el Partido Radical, y pasó a sumarse a la alianza del Partido Comunista con el Frente Amplio. No porque los socialistas sean postmarxistas, sino que porque se dieron cuenta que ahí va el carro que va a llevar la izquierda en los próximos 20 años. Y el centro, la centroizquierda, la socialdemocracia, como la entendía, por ejemplo, un presidente como Ricardo Lagos, ya está completamente superada. Esa es más o menos la realidad postmarxista en la que estamos. Ahora, yo les he hecho un resumen bien esquemático. La realidad nunca es tan esquemática. Uno sacrifica un poco la realidad para poder mostrar conceptualmente lo que es
la realidad política actual. Pero eso es más o menos en lo que estamos metidos hoy día. Estamos metidos en un conglomerado de gobierno que tiene, por supuesto, dos almas, pero una alma que está prácticamente muerta, y la única alma viva es la del Frente Amplio, que hoy día, Frente Amplio Partido Comunista, que es la que hoy día tiene la hegemonía dentro de la izquierda. Y nos vamos a demorar muchos años, quizás décadas, en que vuelva a surgir una izquierda social demócrata o una izquierda tipo exconcertación. Por eso es que el futuro político, lo más probable, y que es uno de los objetivos del postmarxismo, quede polarizado en una izquierda más extrema y en una derecha más extrema. Y ese es el escenario ideal para el postmarxismo, porque se configura la relación que habíamos visto al principio, basada en Carl Schmitt, que es que la política se establece en un enfrentamiento entre amigos y enemigos, y por lo tanto la acción política solo puede andar hacia adelante con la destrucción de uno de los dos. No existe moderación, no existe capacidad de consenso. Y como ejemplo así, ustedes también pueden ver, que les va a hacer muy bien, métanse en YouTube. Uno de los intelectuales más importantes actuales del postmarxismo, ya no es Laclau, que está muerto por supuesto, es el señor García Linera. No sé si lo han escuchado. García Linera fue vicepresidente de Evo Morales durante 15 años. Era la antítesis de Evo Morales, en el sentido que Evo Morales era un tipo muy poco preparado, era mucho más activista político, etc. Bueno, García Linera es un intelectual, y un intelectual importante, y uno de los referentes además de Gabriel Boric. Bueno, estuvo en Chile hace pocos días, estuvo acá el 8 de abril, invitado a un encuentro que se llama Construir Futuro, que organizó el Centro Rumbo Colectivo, que es el think tank del Partido Revolución Democrática. O sea, estamos hablando ya del corazón del Frente Amplio. Y la intervención o la clase magistral que dio García Linera es muy sintomática de lo que en la postura que está hoy día el postmarxismo. Y él, de las cosas que dice primero que la izquierda hoy día no saca nada con intentar la moderación, no saca nada con lograr, ¿no es cierto?, acuerdos políticos, porque ha surgido, según él, una derecha que es autoritaria, que es racista, que es iliberal y es antidemocrática. Y él señala que la izquierda moderada lo único que hace es darle más espacio y poder a esa nueva derecha reaccionaria que ha surgido. Y por lo tanto que la única estrategia política válida es volver a el enfrentamiento amigo-enemigo, no moderación. Y García Linera dice que el progresismo, como dice él, ha tenido dos oleadas. La primera oleada, que va del 2000 al 2015, que es Hugo Chávez o Morales, etcétera, que se basaba en líderes carismáticos postmarxistas, que ya concluyó. Después vino un pequeño intervalo que él llama reaccionario, y ahí ubica los gobiernos de Macri, de Piñera, en Colombia del que estaba, ¿cómo se llama el colombiano? Duque. Duque. Hubo este pequeño espacio, ¿no es cierto?, porque se agotó esa primera ola, y ahora lo que surge es una segunda ola progresista, que él dice que es la de Boric, que es la de Petro, que es la de Fernández en Argentina, que es el nuevo Lula que está llegando, etc. Y esta segunda oleada es la que tiene el desafío de volver a tensar la realidad política y no caer, y aquí hace una crítica clara o directa a Boric, creo yo, a no caer en la ilusión de que pueden conseguir consensos con la oposición. Aquí lo que tiene es esta segunda ola, tiene que radicalizar el proceso nuevamente. Y por lo tanto, él ve que estamos en un periodo de 20 o 30 años de radicalización y de imposición de una hegemonía por sobre otra. Y él dice, igual que en los años 30 en Latinoamérica. En los años 30 en Latinoamérica también fue un periodo, y en Chile también, de gran
efervescencia política, en donde habían múltiples partidos, surgieron de todo, pelea, etcétera, y se demoraron casi 10 o 15 años en lograr un nuevo consenso político que se reflejó en lo que se llamó en esa época el Frente Popular. Bueno, para García Linera estamos en ese momento, ¿ah? En ese momento que en los próximos 20 años se va a establecer la hegemonía definitiva que va a guiar a Latinoamérica en los próximos 40 y 50 años. Y él llama a que sea, ¿no es cierto?, esta izquierda postmarxista la que lo lidere. Eso es, vean ese video, está en YouTube. ¿Ah? El video completo dura como 3 horas, pero la intervención de García Linera está desde la mitad hacia el final. Así que ahí lo pueden ver. Es bien interesante. El tipo tiene errores gigantes, pero es muy capaz, es muy inteligente y siempre van a aprender algo de esa intervención de García Linera, porque sirve para saber en qué están pensando. Eso es, Juan Andrés, no sé si hay preguntas. Hay varias preguntas en el chat, pero no alcancé a verlas. Yo las voy a leer. Excelente presentación, profesor, muy ilustrativo del pensamiento de la Chloe Chantal Mouffe. Tenemos una pregunta de Mario que dice, profesor Arenas, ¿cuál cree usted que debe ser la mejor estrategia para neutralizar y disminuir las acciones del postmarxismo que se está tratando de implantar en Chile? Muchas gracias. Sí, a ver, yo no soy gurú que puede ver el futuro, y por lo tanto lo que yo diga en esta etapa es totalmente cuestionable y opinable. Pero yo creo que hoy día nosotros, o Chile, lo que está en disputa es la hegemonía política sobre la clase media emergente. Esa clase media que surgió gracias a los últimos 30 años y que hoy día tomó en gran parte o pudo captar en gran parte el Partido de la Gente, por ejemplo, que quiere soluciones más rápidas, que no tiene una convicción democrática tan acentuada y que prefiere resultados a procedimientos. O sea, si le dicen, usted va a terminar con la delincuencia, pero a costa de ciertos principios democráticos, esa clase media emergente prefiere perder ciertos principios democráticos y lograr derrotar la delincuencia. ¿Ah? La democracia no es una aspiración como lo fue para la izquierda de la Concertación, por ejemplo, que siempre fue el gran motivo por los cuales se logra unir. Entonces, lo que está en disputa es quién interpreta mejor a esa clase media emergente, que yo creo que la derecha tiende a interpretarlo mejor porque es hija de las medidas liberales de la centro-derecha en los últimos 30 años. Pero nosotros tenemos que acondicionar nuestro discurso, y sobre todo nuestro discurso, porque esta es una batalla de lenguaje, para lograr captar esas ansiedades, esas necesidades, etcétera, de esa clase media emergente. Y yo creo que por ahí puede ir gran parte de la lucha política, y si no somos capaces de hacerlo, la ola nos puede pasar por encima y llegar a un populismo fuera de los partidos políticos sin ningún problema. O sea, eso es una de las amenazas que está en Chile latente. Perfecto. Luis Felipe Moncada nos pregunta, ¿cómo se entiende el rol del Partido Socialista y el PPD en este soporte al gobierno de Boric? ¿Y cuál sería el destino de Toá, Marcel y otros? Sí, o sea, yo entiendo que el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista estén hoy día apoyando al gobierno, es en parte porque la otra opción en la segunda vuelta era Kast. ¿Ah? Y por supuesto que la izquierda jamás va a transar eso. Prefieren irse al extremo de la izquierda que tener algún contacto con el centro o con la derecha. Y por lo tanto, yo entiendo la participación hoy día de las fuerzas de gobierno, más que por una convicción, es porque no hay otra alternativa. Pero cuando uno forma parte de una coalición política, no por convicción, sino que porque no hay más, esas coaliciones políticas son débiles. Y hoy día estamos viendo cómo se está resquebrajando a propósito de la agenda de seguridad. Hay claramente dos almas, una interpretada por la ministra Toá y otra interpretada por el Frente Amplio, que ahora quiere votar casi a la ministra Toá y le ha quitado el piso al gobierno y ha votado en contra de lo que el gobierno muchas veces ha establecido.
Y yo creo que ese pegamento que dio primero el todos contra Kast hoy día es más débil y por lo tanto va a terminar en algún momento dividiendo efectivamente a lo que era la exconcertación del Frente Amplio, y la exconcertación va a morir y va a pasar a ser irrelevante, a ser una especie de partido radical que puede vivir 30 años, pero con un 5 o 6%. Jorge Pérez pregunta también, ¿este es un fenómeno latinoamericano o se ve que tiene llegada en otras regiones? Bueno, el postmarxismo, donde más aprendió es en Latinoamérica. ¿Ah? En España sus manifestaciones o no alcanzaron el poder o lo alcanzaron en forma muy corta. En Grecia, por ejemplo, fue muy breve. En España nunca pudo. Podemos, si bien tuvo un gran desarrollo político, no alcanzó a lograr la presidencia, en parte porque el PSOE también supo amoldarse a estos nuevos desafíos. Y por lo tanto, y el PP también supo amoldarse al desafío de Vox, y ambas posturas más extremas quedaron de placebo. Hoy día Iglesia y Podemos es una marca en caída libre, pero en Latinoamérica es donde más ha funcionado, y esta es una realidad latinoamericana. O sea, aquí hay una coincidencia ideológica posmarxista entre actualmente Fernández en Argentina, Arce en Bolivia, en Perú, ¿no es cierto? Hasta hace poco el presidente, ¿cómo se llama el de Perú? El que votaron, el que se votó solo. Bueno, ese está Lula en Brasil, bueno, sigue estando Maduro en Venezuela, Petro en Colombia, o sea, hay, bueno, y para qué hablar de AMLO en México. O sea, hay un contexto post-marxista que hace que esto se... Castillo en Perú, efectivamente. Hay un contexto post-marxista que hace que sea una estrategia latinoamericana o que triunfó en Latinoamérica. Perfecto. Ya Aquí nos compramos todas las cosas que surgen en Europa. Llegan con joya y espejo y se los compramos todos. Claro. Pedro Castillo era el presidente. Claro. Las diferencias, Nelson Navarro pregunta por las diferencias sustanciales entre neomarxismo, que dice entre paréntesis Escuela de Frankfurt, y postmarxismo, ya que las dos cambian el sujeto político por identidades minoritarias, homosexuales, género, ambientales, étnicas. Sí, a ver, el postmarxismo tiene mucho de la Escuela de Frankfurt, que se llama, que eran todos estos personajes que han nombrado. Ellos, más que un grupo político, la Escuela de Frankfurt era un grupo de intelectuales que entregó armas importantes, sobre todo en la lucha cultural, a la izquierda de los años 60. Ahí está Marcuse, ¿no es cierto?, que es como el principal. Althusser también estuvo metido ahí un poco. Lucas también estuvo metido ahí. Bueno, tiene mucho de eso, porque el aspecto cultural y el aspecto de batalla de las ideas, o sea, de las ideas, pero en la cultura popular, también es parte del postmarxismo. Quizás la gran diferencia del postmarxismo es la importancia que el postmarxismo le da al lenguaje, que también la tenía la Escuela de Frankfurt, pero la Clau le da una importancia ya prácticamente suprema. El Frankfurt era más amplio, había muchas manifestaciones culturales, la música, incluso estaba este filósofo Adorno que tuvo todo un libro sobre la música, etcétera. Pero la Clau se concentra específicamente en lo que es el lenguaje y en lo que es el liderazgo populista. Esa quizás también es la otra gran diferencia con la Escuela de Frankfurt. Pero son dos realidades distintas porque el postmarxismo está enfocado a la acción. El postmarxismo no es una escuela novedosa de grandes ideas, es una estrategia nueva. En cambio, la Escuela de Frankfurt sí era una modificación de las bases profundas del marxismo, o mucho más profunda que el postmarxismo. Excelente, profesor Arenas. Quiero agradecerle la presentación y espero que a todos también les haya gustado esta presentación. Tratamos de leer la mayor cantidad de preguntas posibles y nos vemos en una próxima oportunidad Oiga, sí, la izquierda. Sí, profesor. la intervención de García Linera está en YouTube.
busquen en YouTube Encuentro Construir Futuro y les va a aparecer. O busquen Centro Rumbo Colectivo, que es la ONG en la que lo invitaron. El video dura 3 horas y a partir de la mitad empieza la intervención de García Linera. Es un tipo totalmente equivocado y muy brillante, ¿ah? Lo que es la peor combinación. Ahí les compartí el link en el chat. Está el link del video que citó el profesor Arenas. Así que para que lo tengan ahí, lo guarden y lo puedan ver en sus ratos libres. Y porque, ojo, porque García Linera tiene mucha influencia en el actual Frente Amplio, así que muchas de las ideas que va a dar García Linera ahí van a ser ideas que van a repercutir en la discusión política que se da hoy día en el Frente Amplio. Excelente. Bueno, profesor, estamos cerrando ya la sesión y muchas gracias nuevamente por participar y brindarnos esta brillante charla el día de hoy. Muchas gracias. Oye, pero ahí hay unas preguntas. ¿Hay más? Sí, Rosita tiene levantada la mano. Ahí veo. Sí, Rosita. Sí, profesor. Profesor. Dígame. Yo hice una pregunta por escrito, pero no me la contestó. No sé si es muy atingente, pero es algo que he estado evaluando últimamente. ¿Por qué nunca se nos enseñó, yo soy de una generación bastante más antigua que ustedes, nunca se nos enseñó que los grandes líderes marxistas nunca le trabajaron un día a nadie? Fueron siempre mantenidos. Los hijos de Marx murieron de hambre y de frío. A otro de esos líderes lo mantuvo durante 30 años su madre. ¿Por qué ellos eran así y querían ser mantenidos siempre? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esa no querer trabajar, no querer hacer nada y querer que los demás hagan todo para ellos? ¿Dónde está entonces lo que ellos pregonan como igualdad o como solidaridad o como generosidad? Sí, lo que pasa es que, bueno, la izquierda es mucho más intelectual que la derecha, ¿ah? Tiene personas dedicadas al pensamiento en mucho mayor cantidad que nosotros. Y eso es parte de su fortaleza también. Y la izquierda además destina recursos para pensadores, ¿ah? O sea, un ítem importante de ellos es financiar ideas, cosa que en la derecha nunca hacemos prácticamente. Nosotros siempre somos más de acción, de tener dos ideas fuertes y lanzarnos al ataque. Pero es una cultura política especial, distinta a la nuestra, y que es así. O sea, la escuela de Frankfurt la mantuvo un millonario europeo, no sé, durante 20 o 30 años, ¿ah? Y les ponía millones y millones todos los meses. O sea, y pudieron trabajar tranquilos, no sé, durante 30, 40 años. Nos falta un millonario así a nosotros. Gracias, profesor. Ya. Bueno, profesor, estamos entonces. Muchas gracias, pues. Gracias. Y a todos que tengan una muy buena semana. Gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos. Chao, chao.